prensa con el profesor Gustavo Morínigo, técnico del club Rubio Ñu. Giselle Ortiz, Tigo Sport. Buenas noches, profe. Giselle Ortiz para Tigo Sports. Y nuevamente lo que representa otro triunfo para el equipo, hoy ante un rival, podemos decir, directo con lo que respecta al promedio. ¿Cuál es, digamos, lo que se puede destacar del equipo hoy que esperó o que tuvo paciencia para convertir y ganar el partido? Buenas noches, antes que nada. Sí, no fue un partido fácil. La lectura que tengo es que supimos jugar, pero no hicimos un buen partido. Hoy reconocemos eso, los muchachos también lo reconocieron. Fuimos muy erráticos con el balón hoy y no tuvimos mucho peso arriba, ¿verdad? Bueno, aprovechamos nuestra situación. No fue una de nuestras mejores presentaciones, pero siempre es importante ganar y el valor es mucho, ¿verdad? Porque es muy difícil, no es fácil ganar un partido de fútbol, aquí en Paraguay. Son muy peleados como lo fue hoy y bueno, nosotros aprovechamos nuestra oportunidad y salimos ganando este partido. Profe, buenas noches. A Laila Sanabria para Radio 1 de Marzo. Bueno, un partido de 6 puntos más que nada, profe, ya hablando de lo que es la zona del promedio, y se valora mucho de tu equipo que esos cambios que realizaste ayudó mucho a tu equipo para que puedan llevar los 3 puntos. Sí, era un partido que sabíamos que era importante desde la previa ya, ¿verdad? Por lo que puede generar, ¿verdad? En ambos clubes. A nosotros nos da confianza, tranquilidad. No el partido en sí, pero el resultado, ¿verdad? Y bueno, esa es la idea, ¿verdad? Que aquellos que vayan ingresando marquen la diferencia, mantengan un rendimiento y como el día de hoy mejoren el rendimiento, ¿verdad? Que era lo que queríamos, por eso los cambios tempraneros por ahí. Y así lo hicieron. La verdad que entraron bastante bien todos en absoluto. Los que entraron antes también lo hicieron bien. Lastimosamente salimos con un lesionado que es Montiel nuevamente, pero bueno, tenemos buenos jugadores afuera, estamos recuperando a jugadores que eran titulares y nos van a seguir dando cosas importantes seguramente. Gustavo, acá para la Super Tribu 1120. Analizando tu equipo, yo me estaba fijando y he visto 2 facetas que a lo largo de este partido. Una primera etapa he visto una solidez defensiva, taparon todos los espacios del equipo rival. Y en el segundo tiempo sí, un desentendimiento entre el defensa y el arquero que casi termina en gol luqueño. Esas fueron lo que yo estaba observando durante el desarrollo de este partido. Y la otra parte, la que no me gustó, fue la cantidad de ocasiones que tuvo tu equipo para cerrar el partido, porque tuvieron como 4 para liquidar y no sufrir tanto hasta el final. Quizás es esa parte la que tiene que mejorar tu equipo, Gustavo. Sí, totalmente. Primero destacar es el tercer partido, creo, o cuarto que no estamos recibiendo goles. Eso es muy importante para nosotros. Es un trabajo en conjunto, no solamente el arquero. Por más que Franco tuvo buenas actuaciones, ¿verdad? Y sí, tenés razón, tuvimos la oportunidad de marcar más. Nos faltó un poco de tranquilidad, tomar mejores decisiones en el último pase. Y eso nos hizo sufrir hasta el final porque Luqueño metió mucha gente arriba. Empezaron a lanzar centros y bueno, se comportó el equipo, defensivamente se comportó y hoy sacamos un resultado de un reducto muy difícil y contra un equipo que también vino a buscar lo mismo que nosotros. Buenas noches, Gustavo. Matías Cuevas para Versus por Universo 970 AM. Una cierta repuntada de Rubén Ñu en los últimos partidos, sacando resultados importantes. Hoy una victoria ante un rival directo. ¿Cuál crees en tu análisis, obviamente lo que venís viviendo como técnico de Rubén Ñu, que fue el clic para justamente que se produzca esta remontada? Un plantel con muchos juveniles y experimentados también a su vez, jugadores de larga trayectoria en esa mezcla. ¿Dónde crees que pasa el buen momento que está viviendo Rubén Ñu en este momento? Bueno, creo que desde la preparación el equipo se mostró sólido, con un juego ya estructurado, respetando la esencia misma del club, que es jugar al fútbol. Quizás el primer partido no tuvimos la suerte de ganarlo. El segundo fue uno de nuestros mejores partidos, que tuvimos muchísimas chances contra Recoleta. No lo cerramos. El tercero no nos fue bien.
tampoco en el clásico, ¿verdad? Que perdimos sobre la hora. Después Olimpia vino y tuvimos la oportunidad también, a excepción por ahí de Guaraní, digo que más que nada fue el resultado, el equipo nunca fue superado ampliamente futbolísticamente. Sí, no podíamos cerrar los partidos, no podíamos hacer la diferencia, cometimos muchos errores en defensa, ¿verdad? Más que nada que no nos permitieron sacar resultados que queríamos, y bueno, creo que la base está en la solidez, primero defensiva, y no hablo de la defensa, hablo desde Willy, ¿verdad? Que es mucho más, hombre más adelantado de posicionarse para la marca, de encontrar su espacio, y detrás de él todo el equipo trabajando en unísono para buscar cuidar el arco, y después la calidad de cada uno ya marca la diferencia. Por ahí va. Profe, dos consultas. Bueno, la primera justamente sobre Willy Mendieta, si él llegó con alguna molestia para este partido, como que no lo vimos como en partidos anteriores, con ese dominio que tiene él. Y por otro lado, lo de Steven Pérez, que desde el banco ese recambio funciona para convertir el gol de triunfo en determinados partidos. Del por qué no arranca de titular, consultarle eso nada más, o es como un trabajo o algo que se viene haciendo en la semana de que entre de recambio. Bueno, lo de Willy sí fue un cambio consciente más que nada de él. Él pidió cambio por cansancio ya. Hoy quizás no tuvo en el primer tiempo más que nada ese hombre adelante, el cual recibiera el pase de él. Era mucho juego de costado, mucho juego para atrás. No había quizás ese hombre que rompa en velocidad para adelante. Entonces eso le dificultó también el trabajo a él. Y lo de Steven sí está entrando bien, ¿verdad? Está entrando bien. En realidad pasa por estrategia y por necesidad también, ¿verdad? Porque siempre tenemos que colocar al sub-18, que ya nos obliga a no entrar con toda la fuerza que tenemos. Pero él lo está haciendo bien, es consciente todos en absoluto. Por eso decíamos, tenemos un muy buen plantel, tenemos JJ afuera, que todavía no se recuperó, jugadores desequilibrantes que hoy no están con nosotros y que más adelante nos van a ayudar. Entonces, parte más de lo estructural, ¿verdad? Hoy no tuvo William esa estructura para poder atacar bien. Y con esto cerramos.